Después de una horrorosa experiencia en los cines hace ya varios años, DC vuelve a intentar darnos algo como la gente con uno de los equipos más delirantemente hermosos que uno podría imaginar. Hola amigas y amigos de Cine Escondite, yo soy Julieta Cáceres y estoy acá porque se estrena The Suicide Squad, una película que promete ser muy James Gunn y eso de por sí ya es muy bueno. Pero antes de empezar a debatir acerca de esta película y decir si es lo mejor que viste en tu vida, lo peor, una oda al cine, una basura absoluta y todos esos adjetivos calificativos que tanto gustan en Twitter, me parecía interesante como que nos sentemos un rato y hablemos de todo lo que tenés que saber antes de ver The Suicide Squad. Como se va a tratar de un previamente en, no te preocupes porque no te vas a encontrar con ningún tipo de spoiler sobre la película acá. Quizás sí algún tipo de spoiler sobre la película anterior. Con esto aclarado y con tu tranquilidad asegurada, podemos empezar y qué mejor que ir al material original. Los cómics y el origen de The Suicide Squad. Básicamente hay dos versiones de este grupo, pero a nosotros la que nos interesa y la que también le interesó a James Gunn a la hora de hacer su película fue la versión creada en 1987 por John Ostrander, y acordate de este nombre porque es importante. Él empieza a trabajar en DC en otros proyectos en el momento post-crisis de DC. No me voy a poner a explicar con detenimiento ni lujo de detalles qué es lo que pasa en esta historia, porque para eso hay un montón de lugares a donde ustedes pueden recurrir, pero básicamente para tener los conceptos ordenados, lo que hace este mega evento es ordenar el multiverso en un universo. ¿Qué hace esto? Deja un montón de material y puertas abiertas para que se creen muchísimas más historias. Y mientras Ostrander estaba trabajando en Legends, la primera miniserie que se hizo después de Crisis en Tierras Infinitas, se le ocurre la idea de traer de nuevo a un equipo que se había pensado hacía ya varias décadas. Y así nace el Suicide Squad, o el escuadrón suicida más importante. La idea era simple, un grupo de convictos que hiciera el trabajo sucio del gobierno e hiciera misiones que o eran medio ilegales o no eran lo suficientemente importantes como para preocupar a los héroes. No había una formación fija de este equipo, era rotativa, iba variando y siempre podían haber diferentes villanos. Eso sí, nunca te ibas a encontrar con un villano como muy grosso, ¿no? Iba a estar Lex Luthor en las filas del escuadrón suicida. Pero sí, al rey de los condimentos, capaz. La cosa es que este equipo rara vez conseguía cumplir las misiones y las cosas siempre salían mal. La gente se moría y era todo un bardo, pero un bardo muy entretenido y divertido. Además, Ostrander es el encargado de crear, es la persona atrás de la creación de Amanda Waller, la persona que idea esta Task Force X. Esta señora da miedo, en serio, al punto de que fue la única que le pudo decir a Batman qué hacer y la que influencia a todos los presidentes y altos cargos para que autoricen las misiones. Este personaje, así como te lo conté, fue una de las pocas cosas que se tomaron para la película anterior y así como estaba plasmado en el cómic, lo llevaron al guión. Es una de, sí, esas pocas cosas que podemos decir de la película que están bien, porque cuesta creerlo, pero no siempre fue así, porque en algunas historias hacían que Amanda Waller sea una persona joven y como supermodelo y, bueno, bardos del multiverso y de los cómics. Creo que en esto ya hay un pantallazo general bastante interesante y que te da una idea de más o menos de dónde viene The Suicide Squad en los cómics. Si querés saber más sobre eso, me comentaron por ahí que hay podcasts que hablan sobre ese tipo de cosas y un montón de información, pero nosotros por nuestra parte terminamos con lo que se refiere a los cómics y vamos a pasar a la versión que ya existió de Suicide Squad en cines y qué fue lo que salió mal. En 2016 se estrenó en todo el mundo Suicide Squad, una película que había fascinado con el tráiler y prometía ser una fiesta y emoción y todas esas cosas que se veían en las mejores épocas de los cómics. Bueno, llegó a los cines y nada que ver. La película era dirigida por David Ayer y de los personajes que no te acordás, no te preocupes, no te voy a recordar quiénes son porque créeme que si no te los acordás
es por algo. La película tenía un tono muy inverosímil. Era una especie de monstruo de Frankenstein en donde todo estaba unido por canciones que parecían una playlist en aleatorio o una radio sonando de fondo. Los personajes no tenían desarrollo, Harley estaba hiper mega sexualizada y era un horror. El Joker se reía como un gato. Bueno, nadie quedó contento con esa película y no se parecía en nada al grupo fenomenal que había aparecido en los cómics de los 80. En el momento no se dijo mucho acerca de qué había pasado, pero ya se empezaba a especular con que Warner había mandado tijera de más en la sala de edición y había reorganizado la película como le parecía que podía ser interesante. Nada de esto estaba confirmado, pero con la salida de Zack Snyder de Warner, un poco que esas cosas se empezaron como a asentarse y a hacer creencia popular. Después de que sale el Snyder Cut y todo el mundo estaba hablando de eso, Ayer habló acerca de qué pasó con su película. Según él, la cinta final que presentó era una especie de melodrama, tenía profundidad y oscuridad y mucho de ese universo heredado de Snyder. Pero con el primer tráiler la gente vio y se ilusionó con eso. Según el director, ahí el estudio reeditó la película para que pareciera más eso y se perdió por completo su película. Hablar más del tema no tiene sentido y sería además meternos en la discusión de los cortes de directores y en cuánto puede involucrarse un estudio y todas esas cosas que en realidad merecen un debate aparte y no es este. Lo importante es que por más desastrosa que haya sido esa película, nos dejó cosas buenas, como Margot Robbie, como Harley Quinn, tenemos a Joel Kinnaman como Rick Flag, a Viola Davis como Amanda Waller, que está muy bien, y a Jai Courtney como Captain Boomerang. Ellos sí son parte de la película de James Gunn. Pero James Gunn, ¿qué onda? ¿No era un chico de Marvel? ¿Cómo pasó de trabajar en Marvel a trabajar en DC? James Gunn fue el encargado de dirigir una de las mejores películas de Marvel en su historia, punto. La primera de Guardianes de la Galaxia es diferente, es original, es entretenida, colorida y todo lo zarpada que Disney permitió. Esto además no lo digo solo yo, lo confirma la taquilla y la crítica. La segunda peli de la saga, si bien no es tan buena, mantiene la línea y lo tenés a Sylvester Stallone. Marvel te trajo a la franquicia a Sylvester Stallone. ¿Qué te pasa? Bueno, todo era genial y maravilloso en la asociación de Marvel Disney con James Gunn, hasta que un fatídico día de julio de 2018 se viralizaron viejos tweets de James Gunn en los que decía cosas que eran todo menos simpáticos. Reproducirlos no tiene sentido ni aportaría absolutamente nada a esto, basta con saber que eran una variante muy explícita acerca de humor bastante oscuro y ofensivo con dichos de todo tipo que no son aceptables hoy en día. Y James Gunn quiso salir a aclarar qué había pasado con esto. Lo que él dijo básicamente es que en ningún momento había pretendido ofender o que no creía eso en realidad, pero que su humor había evolucionado mucho a lo largo de los años, que esos tweets tenían una década ya y que eran chistes de mal gusto, que reconocía que eran chistes de mal gusto, pero no era algo que él creyera. Pero Disney no estaba convencido. En la casa del ratón dijeron, no, eso sí que nosotros no lo vamos a dejar pasar, y lo echaron. En la declaración oficial del estudio en el que comunicaron la desvinculación, me encanta la palabra desvincular para decir que echaron a alguien, es como el pináculo del capitalismo. Desvinculamos lo echaron, pueden decirlo. En el comunicado en el que Disney informaba que habían desvinculado a James Gunn, decían que los tweets encontrados en el feed del señor James Gunn eran indefendibles e iban completamente en contra de todos los valores de la empresa. Bueno, yo no me voy a poner a defender las cosas publicadas por James Gunn porque son indefendibles y eran tweets viejos y chistes. Pero que venga Disney a decirte no cuando mantienen la nómina a gente acusada de cosas que hicieron, no tweets, no chistes de mal gusto, sino
gente que es acusada formalmente de abuso y que lo siguen teniendo a muchísimos de ellos, es como... dale. Pero bueno, la cosa es que Disney dijo, nosotros por acá no vamos a seguir, echan a uno de los mejores directores que tenía Marvel y James Gunn piensa que está como que su carrera se acabó. No hay nada más que él pueda hacer, pero Warner ya se le había acercado con una idea. Tenía una propuesta que podía resultarle interesante. Se metió de lleno en este proyecto y de esa mente horriblemente bella, como le dijeron en el departamento de marketing de Warner probablemente, salió esta película. ¿Qué tiene de atractivo sin haberla visto hasta ahora? Que promete tomar las mejores cosas que planteó John Ostrander a lo largo de su run como guionista de The Suicide Squad y traspasarlo a la pantalla. Si cumple o no con eso va a quedar en cada uno de los espectadores, como pasa siempre. Ya que están, me dejan en los comentarios qué es lo que esperan de esta película, qué piensan. O si capaz les gustó la anterior, ¿qué piensan de todo el tema de Warner metiéndose ahí a cortar películas? Y ¿por qué, por ejemplo, le dejaron a James Gunn hacer lo que quisiera con esta película cuando a David Ayer no? Todas esas cosas las pueden dejar en los comentarios. Además, ya que están en esa zona, pueden buscar el link de Cafecito y ahí nos hacen una donación para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Ya que están en esa zona, además se pueden suscribir, compartir, darle like, activar la campanita y todas esas cosas que a nosotros nos ayudan un montón y van a hacer que ustedes estén muchísimo más al tanto de las cosas que hacemos. Veremos qué nos trae de Suicide Squad. Yo por lo pronto estoy bastante entusiasmada, como se debe notar por mi cosplay de bajo presupuesto. Yo soy Julieta Cáceres y nos vemos la próxima.